Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como lo prometido es deuda, voy a traer aquí en este video, este corto video, la enseñanza que tuvimos el día de las Olimpiadas. Entonces, como nosotros sabemos, hace poco pasaron las Olimpiadas 2020, que se celebraron un año después. Pues realmente fue muy emocionante y muy emotivo ver a nuestros compatriotas, nuestros colombianos participar en esta serie de disciplinas allí. Por lo menos pude ver algunas de ellas, BMX y ver a Mariana Pajón participando, ver a Anthony Zambrano también en el atletismo y pues es muy emocionante y es algo tan cortico toda la presentación de la disciplina que realmente lo que no se ve es todo el tiempo que vino atrás de la dedicación, del esfuerzo, del trabajo, del empeño que se tuvo para llegar a ese momento. Cada 4 años se celebran estas justas olímpicas y todos estos atletas, todos estos deportistas se preparan con su alimentación, se preparan también con entrenamiento, se preparan diciendo no a muchas cosas, se preparan madrugando, desvelándose y lo que no se muestra en esos cortos minutos de presentar esa disciplina deportiva en unas justas olímpicas es todo el tiempo que hubo de preparación. Y hemos preparado un tema para este tiempito que son las disciplinas de la gracia. Las disciplinas de la gracia. Y bueno, estas disciplinas, básicamente que son tres cosas que quiero comentar. Primeramente, pues la disciplina del no. Lo segundo, las disciplinas piadosas y tercero, a la meta. Pero estos tres puntos son para los que han depositado su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. Muy seguramente tú te preguntarás, bueno, yo vine acá a ver algo de los Olímpicos, a ver algunas disciplinas y algunos temas, pero realmente estas cosas son para los que hemos tomado una decisión por Cristo, los que hemos entendido el Evangelio de que Cristo vino a este mundo, de que se hizo hombre, Dios mismo, y vino a hablar de estas buenas nuevas, murió en una cruz por causa de nuestro pecado, el santo muriendo por los culpables y no se quedó en la tumba. No que se quedó allí en la sepultura, sino que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Pensando en esto es que nosotros adoptamos esta nueva naturaleza cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo y entendemos la verdad de lo que ganamos en Cristo, siendo declarados justos cuando somos culpables. Y en esa vida cristiana, ese nuevo nacimiento, en esa nueva generación que se efectúa por el poder del Espíritu Santo, es que podemos aplicar estas disciplinas de las cuales voy a hablar y que espero que me presten mucha atención. Lo primero es la disciplina del no. La disciplina del no. Muchos de nosotros luchamos y más en la juventud con a veces decir no. Si me invitan a tal parte, a un paseo, si me invitan a jugar una partida de Free Fire, si me invitan a participar de drogas, si me invitan a una fiesta, pues ay, ¿cómo les digo que no? Y a veces y en ocasiones podemos decir sí absolutamente todas las cosas que se vienen por delante. De manera que tenemos que ejercitarnos en la disciplina del no. La pregunta primera para hacer es, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué será que no podemos decir no a ciertas cosas? Entonces entendemos en algunas oportunidades que eso que nos están ofreciendo, que eso que nos están diciendo, pues está mal, que eso que nos están diciendo, pues no nos conviene, como dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué no decimos no? Entonces, muy seguramente no hemos entendido algunas verdades que nos expresa el Evangelio. El Evangelio de salvación no es simplemente, sí, Cristo murió por mis pecados, sino el Evangelio también nos lleva a una vida de temor a Dios, a una vida en que entiendo que Jesús no simplemente es mi Salvador, sino también es mi Señor. Y si entiendo eso es que yo rindo mi vida voluntariamente a Cristo, porque ahora Cristo es el que vive en mí. Entonces sometemos a Jesús no simplemente como mi Salvador, sino también como mi Señor. Y siendo Él mi Señor, yo me someto voluntariamente a hacer su voluntad. ¿Cómo funciona entonces el hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo funciona el poder decir no a muchas de las cosas que anhelamos o de las cosas que nuestras amistades, la presión de grupo, la presión de las redes sociales nos convidan? ¿Cómo poder decir no a ello? Hay una palabra clave que Jesús dijo en uno de los evangelios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la base para la obediencia? La base para la obediencia está en amar a Dios. Entonces nosotros conocemos al Señor por la bendita palabra de Dios y a través de esa disciplina de la lectura, de la oración, podemos conocerle.
Y a medida que le vamos conociendo, pues más le vamos a amar. Entonces, una vez que nos pasa eso, la motivación para obedecer es el amor. La motivación para obedecer no es el temor. La motivación para el obedecer no es el miedo por el castigo. La motivación para obedecer no es el que dirán los demás. La motivación para obedecer no es, ay, ahí me están mirando. No, la motivación para obedecer es porque amo a Dios y quiero obedecerle. Sé que su voluntad es buena, sé que su voluntad es agradable, sé que su voluntad es perfecta. Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir en nuestra vida? Podemos conducirnos de muchas maneras y algunas personas actúan también falsamente. Tienen un comportamiento particular en los tiempos de congregación, en las reuniones de jóvenes, en la iglesia y les sale la aureola aquí, pero en su casa son totalmente transformados. Son chicos que gritan a sus padres, personas que no tienen disciplinas piadosas, que no leen sus Biblias. Y entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Muy seguramente si estás en ese asunto, en que tu comportamiento es uno aquí, en las reuniones eclesiales y otro en tu casa, es básicamente que estás en un pecado de hipocresía, no has entendido el evangelio muy seguramente, y si ya lo has entendido y has creído en Cristo, pues necesitas confesar tu pecado, arrepentirte al Señor en oración, clamarle a Él y pedirle perdón. Entonces, algunas personas dicen y afirman en algunas frases que nosotros somos lo que somos cuando estamos a solas. Somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que verdaderamente somos. Y en ocasiones, ¿qué hacemos en nuestra soledad? No tienes autocontrol, simplemente hay desenfreno total y te la pasas viendo pornografía en internet. Hay desenfreno total y vives enfocado en que estoy aburrido, entonces necesito entretenimiento y no haces nada productivo en la vida. Solo hago tareas cuando mi mamá me ve, solo hago tareas cuando mis padres están en casa. No, esto solo canaleo y veo televisión. Entonces son cosas para evaluar, son cosas que debemos tener muy presente y que también debemos mirar a la luz de las Escrituras. Miremos, hay dos maneras de gobierno, pero esas dos maneras de gobierno, vamos a ver lo que dice la palabra acerca de ello. Y acompáñenme a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces tenemos básicamente dos tipos de gobierno. El primer gobierno es en el que hay algo externo que me está gobernando. Dícese un padre, dícese un supervisor si estás ya trabajando, un jefe inmediato, un jefe de planta, un policía. Y entonces el condicionamiento de la actuación de la persona está, porque es que me están mirando, acá tengo cámaras, entonces yo voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Entonces en ocasiones las situaciones en Transmilenio, poniendo un caso particular, es que ponen más policía para que la gente obre bien. Pero realmente eso no soluciona el problema, porque el problema es un asunto del corazón. El problema está en el corazón del ser humano. El corazón necesita ser transformado, necesita ser cambiado también y que pueda gobernarse voluntariamente a la palabra, pueda gobernarse voluntariamente Dios. Miremos lo que dijo Proverbios. Aquí, ¿quién es el mejor? Mira que la sabiduría de Dios hace una comparación. ¿Quién será mejor? Dice, el que tarda en airarse es mejor. Y hay una comparación. ¿Con quién? Con el fuerte. Nosotros miramos los olímpicos y decimos, muy bien, esos pesistas, y mira lo fuertes que son y toda la cantidad que levantan. Pero, ¿qué es mejor a la luz de la Biblia? El que se tarda en airarse es mejor que el fuerte. Entonces, la segunda parte del versículo 32 que nos dice también, hay que analizarlos. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que ¿quién? Que el que toma una ciudad. Hablamos de grandes conquistadores a lo largo de la historia, Simón Bolívar, Napoleón, y sería una lista bien grande. Pero sabes que tú puedes ser mejor que ellos, puedes ser mejor que un pesista olímpico cuando que tardas en airarte y te enseñoreas de tu espíritu. ¿Cómo pasa eso? Eso es lo que llamamos la disciplina del no, en que tú tienes la facultad y la libertad de gobernarte a ti mismo, que tú tienes la facultad y la libertad de decir no
a tus pasiones y puedes tener la libertad de decir no a todo lo que tu cuerpo te pide, porque nosotros en ocasiones venimos en un desenfreno en que no tenemos la disciplina del no. La disciplina del no significa que yo me someto a la voluntad de Dios y tengo esa libertad de decir no a todas las pasiones que presenta este mundo. Entonces, miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo muy práctico. Te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Me dedico a mi celular, me dedico a mis redes sociales, me dedico a mi entretenimiento, porque pues estoy aburrido, ¿qué hago? Entonces no estás diciendo no a lo que también nuestro espíritu nos dice, a lo que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, de tener una disciplina piadosa, de enfocarnos también en pensar en Dios. Entonces yo digo, sé que es importante leer la Escritura, voy a hacerlo. Es que sacamos excusas para no leer las Escrituras, ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Pero yo debo entender a la luz de la palabra que es mejor enseñorearme en mi espíritu y tener y gozar de una verdadera libertad. Muchos entienden que la libertad es haga lo que usted quiera. La libertad es que usted tenga un total desenfreno, que usted haga lo que usted quiere, papito. Pero no, esa no es la libertad. ¿Qué pasa cuando yo hago todo lo que yo quiero? Estoy siendo esclavo y estoy con unas cadenas aprisionado a lo que es mi carne, a lo que son mis pasiones. Por lo tanto, no estoy gozando de libertad. ¿Saben por qué? Porque no tengo el poder de decir no. Notemos, la libertad, ¿qué es? La libertad es poder someterme voluntariamente y hacer lo que debo. Hacer lo que debo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Adán y Eva en el huerto, tenían el árbol ahí en medio del huerto y ellos tenían la facultad de decir, no, yo no voy a comer de eso. Eso es libertad. Y si decían no voy a comer es porque me someto a Dios voluntariamente y sé que si como vendrá mal para mí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces en ocasiones creemos que somos libres, pero realmente estamos siendo esclavos porque no tenemos la disciplina del no. Entonces, el segundo punto, vamos a ver las disciplinas piadosas. Disciplinas piadosas. Tristemente estamos en una sociedad en que pasamos 11 años en nuestro colegio no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a razonar, no nos enseñan a ejercitarnos en nuestra mente también. La Biblia es la verdad y debemos todo filtrarlo a la luz de la palabra y a la luz de la Biblia. Podemos filtrar todo el conocimiento que llega. ¿Es esto conforme a la realidad? ¿Es esto conforme a la verdad de la palabra? Entonces, en ocasiones, nosotros tenemos nuestros dispositivos móviles y nos encanta usarlos y son unas grandes herramientas. Yo no vengo aquí a satanizar los celulares ni a satanizar las redes sociales porque son muy buenas, ni a satanizar los videojuegos. Pero debemos también enfocar verdaderamente qué es lo que dice la palabra, qué principios yo puedo aplicar para el uso de todas estas cosas. Cuando nosotros dedicamos tanto tiempo a las redes sociales, dedicamos tanto tiempo a nuestro entretenimiento, pues qué es lo que debemos estar mirando. Que básicamente estamos siendo controlados y consumidos por ello. Entonces, ¿qué debemos tener de equilibrio entre todas estas cosas? Muchos estudios se han realizado en cuanto al uso de pantallas y en esos tiempos de pandemia se incrementó el número de casos de adicción a las pantallas entre niños, entre jóvenes, en que ya viven todo el tiempo ahí, consumidos en las pantallas. Tienen problemas de visión, otros tienen problemas del sueño, otros no saben cómo controlar esto. Los padres claman, gritan y piden ayuda porque un hijo que entró en las pantallas desde temprana edad, desde su niñez, casi desde un bebé, viendo videos con su celular tan cerca, dañó sus ojos. Posteriormente, ya cuando es un joven, muy seguramente, algunos casos se ve que entran ya en pornografía porque siempre están enfocados en satisfacer sus deseos a plenitud, porque no tienen disciplina del no, porque no tienen disciplinas piadosas y viven en pornografía, consumidos en pecados totalmente detestables. Y en esos estudios lo que también se nos habla es que cuando entramos en las pantallas y las redes sociales, todo eso se ha hecho de una manera en que es totalmente adictivo. Publicas una foto y te dan likes y entonces te crean esa necesidad de que, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si publico otra? Entonces voy a generar más likes y se genera una adicción. Los videojuegos los hacen supremamente entretenidos para que uno esté consumiendo su tiempo allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro enfoque también? ¿Qué tiene que ver las disciplinas piadosas con todo esto?
Y si hemos entendido el Evangelio y a Jesucristo como Señor, pues nosotros vamos a gobernarnos bajo lo que Él nos dice, gobernados por Dios voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente. Y miremos también las disciplinas piadosas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, ¿qué dice? Bueno, leamos desde el 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos la importancia de la palabra y sabemos por la escritura y sabemos que leer la Biblia es importante. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira cuán importante es la escritura, mira toda la utilidad que tiene. Y si nosotros vamos a este ejemplo de Timoteo, un chico que desde pequeñito su madre y su abuelita, su papá no era creyente, le enseñaron las sagradas escrituras, y que ahora ¿cómo lo vemos? Lo vemos en que realmente Dios lo ha usado aún como líder de una iglesia, como pastor en una iglesia. Pablo le escribe y le da muchos consejos y le dice: mira la importancia de la escritura, mira la importancia de la palabra. Te lleva a la salvación, te da sabiduría, nos enseña, nos convence de nuestro pecado, nos redarguye, nos corrige cuando nos estamos torciendo del camino, cuando estamos andando mal, pero también nos guía a hacer todo lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros entendemos, bueno, ¿qué importancia tiene la escritura en mi vida? ¿Qué pasa cuando yo me levanto? Sé que leer la Biblia, sé que orar es importante, pero ¿a qué dedico más tiempo? Allá donde estoy dedicando mi tiempo, puede ser en las redes sociales, puede ser en videojuegos, puede ser en nuestro trabajo. Allí es lo que yo estoy considerando importante. Entonces, ¿qué comienza un día? ¿Qué es más importante? Mirar mi WhatsApp, mirar mi Instagram, mirar el TikTok antes de leer una Biblia. ¿Qué es más importante? No, bañarme y levantarme porque es que tengo que ir a estudiar al colegio, porque tengo que conectarme a la clase virtual. O tengo que leer mi Biblia. ¿Qué será más importante? ¿Qué será más importante? No, es que estoy muy cansado, muy trasnochado, necesito dormir otro poquito. Y duerme otro poquito, y duerme otros 5 minutos, y pasan horas y no te levantas. ¿Qué será más importante? ¿Saciar tu sueño o leer tu Biblia? Entonces, eso nosotros lo debemos evaluar, pero entonces si nosotros pudiéramos compararnos con una planta, diríamos: para una planta es importante el sol, es importante tener una buena tierra, es importante tener agua y una cantidad de condiciones que necesita para que esa planta crezca y para que esa planta pueda dar fruto. Pero nosotros también como creyentes, pues podíamos compararnos y hacer esa analogía y decir: también necesitamos de la palabra, de la oración, de congregarnos, de la comunión con nuestros hermanos. Pero, ¿qué es la excusa que nosotros sacamos también para no leer la Biblia, para no orar? ¿Cuál es? ¿Escucho? Me da pereza. Me da pereza leer la Biblia. Es que también es que es muy aburrido. No, me da mucha pereza. Imaginémonos con esos argumentos cuando estemos delante del trono del Señor. Si tú has creído en Cristo y Cristo te mira y te pregunta: ¿por qué no leíste la Biblia? Tú le podrás decir en la cara a Jesús: es que fue muy aburrido, es que me dio mucha pereza. Si podemos decirle eso, qué vergüenza. Inclinaremos nuestra cabeza, nos taparemos nuestros rostros y qué vergüenza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no podemos tener ninguna excusa para decirle a Dios: no, es que tu palabra es muy aburrida. Es que estos mensajes que nos dejaban, no, qué larguísimos, qué pereza. No. ¿Por qué? Porque la escritura debe ocupar un papel supremamente importante en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos dominar nuestro cuerpo y disciplinarnos a adquirir hábitos piadosos. Uno de los hábitos más importantes es el hábito de la lectura de la palabra, la lectura de libros. ¿Cuántos libros has leído tú en este medio año que ya llevamos? ¿1, 2, ninguno? ¿Cuánto de la Biblia lees a diario? ¿Cuánto de la Biblia leemos a diario? Nos cuesta trabajo levantarnos, orar y leer nuestra palabra. ¿Por qué?
Porque tenemos sueño, porque nos gusta dormir, porque muy seguramente tenemos otras actividades durante el día y le damos mayor prioridad y mayor importancia. Pero yo debo decir no, primeramente, disciplinarme y sentarme y sacar un tiempito. Ay, es que me da sueño y a los 10 minutos yo ya no sé qué decir, a los 5 minutos no sé qué orarle a Dios. Pues haz una lista de las peticiones de oración. Échate agua en la cara si te da mucho sueño, ponte de pie, abre los ojos, ora en voz alta. Son muchas las estrategias, pero debemos dominar nuestro cuerpo hacia las disciplinas piadosas. No podemos quedarnos consumidos en que es muy difícil, me da pereza, nada, es muy aburrido. No, si entendemos que es importante, que es relevante, como Timoteo lo entendió, como el apóstol Pablo lo entendió, como los grandes hombres de Dios entendieron, pues así mismo también debemos dedicar tiempo. Porque ¿qué va a pasar si nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de las Escrituras? Vamos a ser unas personas raquíticas, flacos, chiquiticos, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a madurar y mucho menos vamos a crecer. Entonces, para que seamos fuertes, pues debemos estar en las Escrituras, debemos estar en la palabra. Y bueno, por último y tercer punto, vamos a ver lo que es la meta de Dios. Y la meta de Dios está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra: estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra. En el momento en que nacimos, Dios nos está persuadiendo también a través de personas, compartiéndonos el evangelio de nuestros padres, la influencia que podamos tener. Pero Dios se da a conocer a cada uno de nosotros. Y en el momento en que escuchamos el evangelio, que lo entendemos, Dios comienza una obra de santificación en el que Él está cumpliendo una meta en nosotros y Él quiere formarnos a su imagen. En una ocasión, cuenta un pastor, se acercó a una persona que estaba manipulando oro y limpiándolo para hacer de ese oro una gran joya. Entonces, ustedes saben que el oro se purifica con fuego. Tomó unas pinzas esta persona, lo acercó al fuego, lo sacaba, lo miraba, volvió y lo metió, y volvió y lo sacó, volvió y lo metió así varias veces. Y la otra persona le estaba observando de lejos. De pronto, de un momento a otro, terminó de ponerlo en el fuego, lo sacó y lo retiró del fuego. La otra persona con mucha curiosidad se acercó y le dijo: bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué has hecho todo eso? Esta persona que trabaja con el oro le dijo: bueno, yo tengo que ponerlo a altas temperaturas para que sea limpiado, para que sus impurezas se vayan. Y entonces le preguntó el otro: bueno, ¿pero por qué lo sacabas y lo metías y volvías y lo sacabas? Porque pues yo también tengo que cuidar de que no esté a muy alta temperatura porque lo puedo dañar. Entonces debo retirarlo para que baje un poquito la temperatura. Y bueno, y entonces, ¿y cómo sabes cuándo ya está? Y dice: yo sé cuándo ya está, y por eso le retiré del fuego, cuando podía ver mi imagen reflejada en el metal precioso. Y con Dios funciona prácticamente de la misma manera. Pasamos por el fuego de la prueba, pasamos por el fuego de las circunstancias, por el fuego de las aflicciones, pero Dios, que nos conoce, también nos retira a veces del fuego, porque sabe hasta dónde o cuál es nuestro límite, sabe qué cosas podemos soportar. Pero también Él tiene una meta, y Él no se ha olvidado de esa meta, y su meta es que también nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo es ese carácter de Cristo? ¿Cómo es la meta de Dios? La meta de Dios y el carácter de Cristo es, miren esta definición espectacular, quiero que la anotemos aquí en la pantalla. Dice: es la vida de Jesucristo en mí. El carácter cristiano es la vida de Jesucristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre frente a cualquier circunstancia. Entonces, vuelvo y le repito: la vida de Jesucristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre frente a cualquier circunstancia. ¿Estás en enfermedad? ¿Estás en dificultad? ¿Estás en desempleo? ¿Estás luchando con presiones de las redes sociales, con depresión? ¿Qué debo hacer? Ya Cristo vive en mí y tengo su Santo Espíritu y Él me da poder para vivir la vida conforme Dios, para vivir de acuerdo a los principios bíblicos. No diga: es que es muy duro, es que es muy difícil. No, hermano, la vida cristiana es mucho más fácil porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos da el poder, nos da la capacidad de hacer todo conforme Dios lo quiere. ¿Necesitamos aprender? Sí. ¿Nos estrellaremos? Sí. Y estamos todos en ese proceso. Entonces, Dios quiere formar ese carácter en nosotros. Y hay varios estudios, voy a dejar en la descripción de este video,
algunos enlaces en que ustedes puedan descubrir algunas cualidades del carácter de Cristo. Cristo lo enseñó, Cristo lo vivió, Cristo lo mostró, Cristo era atento, benevolente, bueno, amable, compasivo, confiable, con contentamiento, creativo, prevenido, cortés, decisivo, diligente, sensato, discreto, disponible, con dominio propio.